Perfecto, pues muy buenos días a todos, bienvenidos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro seminario de la Academia de Ecología de Zonas Áridas de CIMNOR de cada viernes. El día de hoy tenemos a un gran invitado, mi colega y amigo, el doctor Martín García Varela, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Pero antes de comenzar, me gustaría hablar un poquito de su trayectoria académica. El doctor Martín García Varela es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó sus estudios de doctorado en el Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas en la misma casa de estudios. Efectuó 2 estancias postdoctorales en el Departamento de Nematología en la Universidad de Florida y en el Departamento de Entomología y Nematología de la Universidad de California, Davis, Estados Unidos. Es investigador actualmente titular C en el Departamento de Zoología del IBUNAM, nivel de PRIDE, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 3. En sus líneas de investigación destacan la taxonomía, sistemática, ecología, filogeografía y metogenómica comparada de mitos parásitos de animales silvestres de diversos vertebrados. Cuenta con un total de 123 artículos, 2 capítulos de libros, actualmente actividades de divulgación y difusión, Ha dirigido 10 proyectos de investigación financiados por diferentes instituciones nacionales y extranjeras, como PAPIT, CONACYT y el ministro de Educación y Ciencias de España. Ha graduado 17 estudiantes, 6 de licenciatura, 6 de maestría y 5 de doctorado. Ha impartido cursos en licenciatura y en posgrado. Es editor actualmente asociado del Journal of Entomology. Ha recibido varias distinciones por parte de CONACYT de la UC Mexus. En 2005 se le otorgó el premio Lola e Igo Flisser Puis a la mejor tesis doctoral del área de parasitología. Su labor institucional ha sido activa participando en el Consejo Interno del Instituto de Biología de la UNAM y como su representante en el posgrado de Ciencias Biológicas. Actualmente participa en 2 cuerpos colegiados en la UNAM, comisiones dictaminadoras de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia y de la carrera de Biología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Una gran trayectoria del doctor Varela. Te doy la más cordial bienvenida, Martín. Cuando gustes comenzar, adelante, por favor. Gracias, Alex. Buenos días, chicos. Un saludo muy afectuoso desde acá, desde la Ciudad de México. Espero que les guste este tema que vamos a desarrollar. Y de verdad es un gustazo, es un placer vía remota darles esta charla, la cual acepto con mucho honor y una gran responsabilidad. Entonces, pues bienvenidos a todos y a todas. Entonces, miren, el tema que le puse a mi ponencia son los parásitos y contextualizando en este punto con los chicos de hoy en día, son los parásitos, son influencias o seguidores. Entonces, vamos a platicar un poco de la evolución de este grupo de parásitos que se asocia a aves acuáticas y mamíferos marinos. A ver, déjenme ir pasando aquí. La siguiente. Entonces, miren, el parasitismo sin duda es una de las formas de vida más exitosas en la Tierra. Ha surgido de forma independiente en un montón de grupos de metasuarios. Aquí con mi señalador, déjenme ponerles a ver si alcanzan a ver. Miren aquí en las flechitas, les muestro cómo el parasitismo ha surgido de forma independiente en un montón de grupos, ¿no? En un montón de filas, ¿no? Entonces, por eso decimos que este tipo de estilo de vida es muy, muy exitoso en la Tierra, ¿no? Y si nosotros hiciéramos un ejercicio de qué pasaría si todos los parásitos desaparecieran, ese sería como que el escenario perfecto para muchas personas, ¿no? Veterinarios, médicos. Entonces, acuérdense de esta película de los Vengadores, que seguramente todos ustedes la vieron, incluyéndome a mí. Acuérdense que cuando Thanos junta todas las gemas del universo, desaparece a 1/3 de la población del universo. No estamos restringiéndonos a la Tierra, ¿no? Entonces, imagínense que son ustedes Thanos y desaparecen en este momento con un chasquido, como decía en la película, todos los parásitos de la Tierra, absolutamente todos, ¿no? Entonces, sin duda estaríamos todos muy felices. Por ejemplo, este es un parásito que se llama monogéneo, que se asocia en la piel. Aquí se los muestro. Sí están viendo mi apuntador, ¿verdad? Es un parásito Sí. que se asocia a la piel, en específico
de salmones. Entonces, miren nada más cómo es, ¿no? Aquí de la enfermedad de Chagas es este Atoma palidipenis, ¿no? Que transmite este protozoario, la cisticercosis, obviamente, ¿no? La más conocida, elefantiasis, aquí la tenemos, y la malaria, ¿no? Entonces, desapareceríamos con un chasquido, todo este tipo de enfermedades, ¿no? Incluso hasta zoonosis, ¿no? Y episodios naturalmente, ¿no? Entonces, con ese chasquido desaparecemos todo esto, seguramente todos seríamos muy felices, pero también quiero decirles que desaparecería el 40% de la biodiversidad de todos los ecosistemas. Es decir, cualquier bioma o ecosistema, como ustedes lo quieran llamar, donde ustedes se encuentren y desaparecen los parásitos, vamos a desaparecer el 40% de la biodiversidad, ¿no? Los parásitos van a interactuar en un montón de redes tróficas a todos los niveles, desde las más basales hasta las más superiores. Este es un artículo del 2020 donde hicieron una analogía bien interesante que vamos a platicar en unos cuantos segundos. Miren, a nivel individual los parásitos suman, en este caso, en este modelo de pez, 2 gramos, es decir, 17 gramos de la masa total y 2 gramos, más del 10%, serían parásitos. Entonces, si los desaparecemos, perdemos el 2% de la masa corporal. A nivel poblacional, como desaparecemos todos los parásitos, entonces todos los huéspedes, en este caso los peces, perdón, desaparecerían, el 50% habría una mortalidad. ¿Por qué? Porque los parásitos, al estar asociados con ciertos huéspedes, lo que hacen es que promueven o estimulan el sistema inmune y entonces es un mecanismo de defensa para otros organismos, ¿no? Entonces, si hay parásitos, menos del 50% de los huéspedes que ustedes imaginen, peces, anfibios, reptiles sobrevivirían, ¿no? En cambio, si los desaparecemos, más del 50% podrían desaparecer. Y a nivel de la comunidad, que es este que está aquí, los parásitos lo que hacen también es que tienen influencia sobre los huéspedes en su transmisión, ¿no? Es decir, un parásito, un huésped que está parasitado, lo que permite es que promueve la depredación y por lo tanto, el huésped definitivo, en este caso el tiburón, naturalmente su gasto energético para buscar presas se disminuiría, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues el parasitismo realmente tiene una importancia a nivel de a estos niveles, individual, poblacional y de las comunidades. Los parásitos también han sido usados como bioindicadores de la calidad de los ecosistemas. Hay algunos parásitos como este que les voy a contar, que en su estadio adulto lo que hace es que forma deformaciones en las ranas, es decir, son ranas con muchas patas, ¿no? Polidactilia que le llamamos nosotros. El ciclo de vida en general sucede que cuando un renacuajo es parasitado por este tipo de organismos, genera la polidactilia y por lo tanto las ranas brincan menos y se pueden, y los huéspedes definitivos, que son aves acuáticas que están aquí, pueden alimentarse de estas ranas y se completa el ciclo de vida. Se ha demostrado que con ciertos pesticidas ha aumentado, o sea, cuando se juntan los pesticidas con este tipo de parásitos, lo que hace es una relación cinegética exponencial y hay un incremento en las deformidades de las ranas, ¿no? Entonces, para que vean también cómo, si conjuntamos de estos dos aspectos de pesticidas versus ciclos de vidas, podemos exponenciar ciertos parásitos, ¿no? Bueno, una cosa que estamos nosotros haciendo y que se ha hecho a nivel mundial es que los parásitos pueden ser también bioindicadores de la calidad de los ecosistemas. Es decir, los parásitos funcionan como pequeñas esponjas y pueden acumular una gran cantidad de materia inorgánica como son los metales pesados. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos trabajando con este modelo que seguramente ustedes lo han visto por ahí, es un halconcito, ¿no? Que se distribuye en todo México. Entonces, lo que nosotros estamos midiendo son los metales pesados en los huéspedes y en los parásitos. Entonces, estamos encontrando una gran cantidad de metales pesados, mucho más que en los huéspedes. Es decir, los huéspedes tienen mecanismos para ir sacando poco a poco estos metales
a través del hígado, a través del riñón. Sin embargo, los parásitos no. Aquí podemos ver que hay un parásito y aquí hay otro. Estos parásitos, al no tener estos mecanismos de regulación o de desechos orgánicos, van acumulando los metales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, han sido buenos bioindicadores de la calidad de los ecosistemas, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí este es el hígado de este halcón. Vean el zinc, aquí casi no se percibe. En cambio, en los parásitos, miren cómo se absorbe el zinc. Entonces, si se dan cuenta, miren las cantidades, por ejemplo, de cadmio que está aquí. Este es el hígado y este es el parásito. Vean la cantidad de estos metales que se están acumulando en los huéspedes, ¿no? Y con versus los parásitos. Entonces, se están usando los parásitos como modelos para medir realmente la cantidad de metales pesados en los ecosistemas, ¿no? Y entonces déjenme quitar mi gato que anda por aquí. Y en segundo, déjenme platicarles ahora sí un modelo de unos parásitos que seguramente algunos de ustedes desconocen, pero los huéspedes sí los conocen, y principalmente ahí en la península, ¿no? Bueno, esta es una familia de parásitos llamados Polymorphidae, están distribuidos en todo el mundo, se asocian a todos estos tipos de huéspedes definitivos, mamíferos marinos, ¿no? Aquí tenemos otro, aves acuáticas, ¿no? En todo el mundo, y utilizan anfípodos, copépodos, como huéspedes intermediarios, ¿no? Estos son los parásitos y en todas las latitudes. Entonces, miren, esta es una foto de microscopía electrónica de barrido de estos parásitos que se llaman acantocéfalos de la familia Polymorphidae, que se caracterizan por presentar pequeñas espinas en el cuerpo. Este es el cuerpo, esta es la parte anterior, ¿no? Y aquí tenemos por acá la parte posterior. Entonces, miren, en los cuerpos tienen pequeñas espinas, ¿no? Una proboscis o cabeza que está aquí, recubierta de ganchos, que es esta la... Miren, estas son las cabezas. Por eso se llaman acantocéfalos, porque quiere decir en organismos con cabezas recubiertas de espinas o ganchos. Entonces, estos parásitos se asocian en estadio adulto al intestino de un montón de huéspedes definitivos, como los que les acabo de mostrar, mamíferos marinos, aves acuáticas, etcétera. ¿Cómo es el ciclo de vida de estos parásitos? Bueno, como les decía, el adulto va a estar en todos estos huéspedes definitivos. Aquí está un parásito adulto. Los huevos se liberan al medio ambiente a través de las heces y aquí un montón de huéspedes intermediarios que son anfípodos, copépodos, básicamente artrópodos, donde se desarrollan varios estadios larvales que están aquí, que se los muestro. Y estos estadios larvales son comidos por huéspedes paraténicos, que son estos que también pueden ser vertebrados, que facilitan la transmisión al huésped definitivo, ¿no? Y bueno, este es más o menos un ciclo de vida muy general de estos parásitos. Entonces nosotros para este proyecto de investigación colectamos un montón de huéspedes en México y en otros en Estados Unidos, y eso fue en Marine Mammal Center, que es una institución privada que está ahí por California, en el Instituto de Biología también, y obviamente en la Universidad de California en Davis, que fueron los tres lugares donde nos permitieron trabajar para colectar todos estos huéspedes definitivos, ¿no? Entonces, colectamos estos huéspedes definitivos, hacíamos la necropsia, revisábamos el aparato digestivo y salían todos estos parásitos, ¿no? Los separábamos, los clasificábamos, dependiendo de a qué grupo pertenecían, ¿no? A diferentes géneros. Analizamos secuencias de genes mitocondriales, genes nucleares, la subunidad menor, la subunidad mayor, y este es más o menos el procedimiento, ¿no? Con esos datos genéticos de estos tres genes, dos nucleares, que son estos, la subunidad menor y mayor, y los genes mitocondriales, juntamos una base de datos de casi 5 kilobases y utilizamos análisis filogenéticos para tratar de inferir la evolución de este grupo de parásitos, ¿no? No quiero como redundar mucho en este árbol, lo que sí les puedo decir es que propusimos géneros nuevos, elegimos nuevas especies y arreglamos la evolución de este grupo de parásitos, ¿no? Lo más interesante de este grupo es que nosotros utilizamos este marco filogenético construido con caracteres moleculares para mapear a los huéspedes definitivos, que esto es lo más bonito y lo más interesante realmente
de esto, ¿no? Lo que nosotros encontramos es que esta familia fue inicialmente parasitada por aves acuáticas, ¿no? Aquí están en amarillo, en el arbolito del inciso A, del lado izquierdo o derecho, no sé cómo estén ustedes viéndome. Y bueno, entonces los huéspedes definitivos ancestrales, que fueron las aves acuáticas, colonizaron un montón de géneros, pero particularmente un grupo que fueron los mamíferos marinos, fueron colonizados subsecuentemente en la evolución de los parásitos, ¿no? Eso es en cuanto a los huéspedes definitivos. Cuando hicimos este mismo mapeo para los huéspedes intermediarios, encontramos un escenario muy interesante, pero completamente diferente. Encontramos básicamente que tanto los anfípodos y los decápodos pudieron haber sido los huéspedes ancestrales, ¿no? Y de forma independiente han colonizado diferentes grupos. Por ejemplo, los decápodos, si se dan cuenta, aquí aparecen en este grupo, en este y en este. Entonces, de forma independiente, ¿no? Entonces, ha habido una evolución bien interesante, ¿no? Y algo que nos llamó mucho la atención es que los eufásidos que están aquí en rojo, que seguramente ustedes los conocen como el krill, que es muy abundante también en esas regiones por donde andan, fueron utilizados por por estos parásitos, ya que el krill, sin duda, es una de las fuentes de alimentación más importante para lo que son los mamíferos marinos, principalmente los cetáceos, ¿no? Entonces, eso fue como que el primer escenario que nosotros encontramos, nos dio un marco filogenético bien interesante y ha sido como que el emblema de esta familia. Y a partir de esto es como nosotros empezamos a plantear otras hipótesis, ¿no? Pero este fue el primer marco de referencia. Déjenme platicarles lo que es ahora lo que es el género Pseudocorinosoma. Este es un género asociado a parásitos de anátidos que seguramente ustedes los han visto, ¿no? Son, en América este género es un género estrictamente americano, básicamente de anátidos y principalmente de estos patos, ¿no? En México se conocen 3 especies y en toda América se conocen 5 o 6 especies, ¿no? El ciclo de vida, obviamente los adultos están en los anátidos. Estos adultos cuando se reproducen de forma sexual, hay tanto machos como hembras, hay un dimorfismo sensual en estos parásitos, liberan los huevos al medio ambiente, pero aquí algo muy interesante es que este anfípodo que está aquí funciona como su huésped intermediario. Este anfípodo que acabo de señalizarlos, este es un anfípodo llamado Yaleya azteca. Este es un anfípodo que no está parasitado y este es otro anfípodo que sí está parasitado. Esto que ustedes alcanzan a ver ahí como una manchita roja, este es un parásito. Y no crean que yo lo pinté así como para hacerles a ustedes una broma, no. Así es como el parásito, cuando entra este huésped intermediario, vean cómo le cambia la coloración. Aquí tenemos otro parásito. Lo que hace es este parásito es que le cambia el comportamiento. Estos anfípodos por lo regular están en la parte basal del sedimento. Al ser parasitados, los anfípodos empiezan a nadar a la superficie y entonces créanme que con estos colorcitos son muy visibles para la depredación, ¿sí? Además de que son susceptibles para la depredación, se ha visto que hay un incremento de serotonina en los huéspedes para estos huéspedes intermediarios. La serotonina es una hormona que a nosotros nos da pues felicidad, ¿no? Sin embargo, tener serotonina en exceso da patrones de ansiedad. Entonces, y de estrés, ¿no? Naturalmente. Entonces, al tener altos niveles de serotonina, entonces están sumamente estresados, están sumamente inquietos y entonces están nadando en la superficie estos anfípodos de forma errática, siendo visibles para los patos. Entonces, aquí es como les decía, por eso mi ponencia de realmente son influencers o son seguidores los parásitos, ¿no? Pueden funcionar de las dos formas. Entonces, bueno, una vez
que nosotros encontramos estos huéspedes en el centro de México, parasitados, lo que hicimos fue pues abrir este pequeño anfípodo y con fotos de microscopía electrónica de barrido vimos los parásitos, cómo están, miren, estos son parásitos que estaban en el hemocele de estos anfípodos, y este que está aquí es la forma larvaria conocida como cistacanto, que es este circulito que está aquí, ¿no? Entonces, nosotros con microscopía electrónica y ayudados con secuencias de ADN, fue como pudimos vincular tanto las formas larvarias como los adultos. Miren, como ustedes saben, los anátidos normalmente en temporadas de verano, primavera, residen en la parte norte y en invierno migran a la parte sur del continente, ¿no? Nosotros, miren, estas son algunas fotos de microscopía electrónica de barrido. Estábamos trabajando con estos anátidos, empezamos a ver el patrón de espinación. Como pueden ustedes ver, es un poco diferente. Aquí se ve el patrón de espinación de una especie, de otra. Entonces estábamos, pues, lo que hacemos en el Instituto de Biología, documentar la biodiversidad. Estábamos describiendo una especie nueva, que encontramos caracteres morfológicos muy importantes, entonces no había ningún problema. Secuenciamos un gen que es el gen nuclear, que es la subunidad mayor. Empezamos a ver tres clados, ¿no? O tres grupos monofiléticos y entonces estábamos describiendo la especie sin ningún problema. Encontramos buenos valores de divergencia genética. Sin embargo, nosotros decidimos utilizar un gen mitocondrial como una evidencia más para soportar la hipótesis y la validación de una especie nueva, ¿no? Entonces, cuando utilizamos este método de secuenciación de Sanger, pues teníamos lecturas de estos electroferogramas pues, muy bien, sin ningún problema. Aquí miren, ven los picos muy claritos, ¿no? Cada pico constituye un nucleótido. Sin embargo, encontrábamos que uno de los organismos o uno de los grupos, pues teníamos electroferogramas con dobles lecturas, como se ve aquí. Entonces empezamos a tener una serie de problemas, entonces no podíamos resolver estos problemas. Lo que se nos ocurrió fue por métodos de clonación, es decir, tratamos de agarrar, recuerden que cuando amplificamos por PCR es una mezcla de productos de copias de ADN, y lo que secuenciamos son copias de ese mismo ADN, sino que exponenciales, ¿no? Entonces, cuando se hace técnicas de clonación, solamente tenemos una copia por cada vector. ¿Sí? Aquí tenemos los vectores, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue clonarlo, crecimos las colonias, utilizamos una técnica de mini prep para purificar el plásmido, de que estos plásmidos dan resistencia a un antibiótico. Y bueno, ya encontramos las colonias y encontramos los individuos y los mandamos a secuenciar, ¿no? Tuvimos lecturas muy buenas, no tuvimos ningún problema. Sin embargo, empezamos a encontrar que algunos individuos tenían inserciones, como en este caso, ¿no? De lesiones, como en este caso una puntual, aquí otra de lesión, aquí había otras de lesiones o inserciones, y entonces empezamos a encontrar este tipo de anomalías, ¿no? O por ejemplo, secuencias con nucleótidos o mutaciones puntuales, ¿no? Y entonces cuando hicimos esta traducción a las proteínas de esta región codificante, encontramos codones de stop, encontramos proteínas truncadas, ¿no? No encontrábamos el marco de lectura, y entonces esto es a lo que se le llaman como pseudogenes, ¿no? Estos pseudogenes se mantienen en el genoma de los organismos de alguna forma, ¿no? No son seleccionados y purificados, pero se mantienen, y cuando utilizas primers universales, entonces coamplificas estos pseudogenes, ¿no? Cuando hicimos la evolución en un contexto filogenético de estos pseudogenes, encontramos que los pseudogenes, que son todos estos, se originaron de forma, se tienen un origen común, ¿no? Y son hermanos de la especie, de una de las especies que nosotros estábamos determinando. Entonces, miren, y solamente surgen de forma independiente después del proceso de
especiación. Encontramos una alta tasa de divergencia del 0.1 al 11%, cuando por lo regular, cuando son genes funcionales, es de 0.4 al 1, del 0.1 al 3, o sea, son divergencias muy bajitas, ¿no? Entonces, bueno, registramos por segunda vez este tipo de pseudogenes que se encuentran en este tipo de parásitos, ¿no? Y eso es básicamente lo que hicimos en ese otro artículo. Bueno, entonces nosotros hemos ahorita platicado sobre la evolución de los polimórfidos, nos hemos restringido a este grupo de parásitos que son los que les acabo de platicar, que es el género Pseudocorinosoma, que es y quisiera que ahorita nos concentráramos en la parte secundaria de la charla en este género que es Odwellina y hexaglándula, ¿no? Estos dos géneros, como ustedes pueden ver, pues son hermanos y comparten aquí un ancestro común. Entonces estos dos géneros, que es bien interesante, lo que nosotros quisimos probar es que son dos géneros que nosotros encontramos o se pueden clasificar entre generalistas y especialistas. Este es un término muy ecológico. Seguramente ustedes los han encontrado por ahí, ¿no? Y lo que nosotros quisimos probar en este trabajo es si ser un parásito generalista o especialista tenía cierta influencia sobre la estructura genética poblacional. Es decir, si se dan cuenta, primero hablamos sobre la evolución de la familia Polymorphide, luego hablamos sobre géneros y ahora vamos a hablar a nivel de especie. ¿Qué sucede a nivel poblacional? ¿Sí? Entonces, si nosotros revisamos la literatura, un generalista o un parásito generalista es aquel que se beneficia de un amplio espectro de huéspedes disponibles, resultando en niveles óptimos o subóptimos de adecuación. Acuérdense que la adecuación se mide por el número de descendientes, ¿sí? Es decir, entonces, y los especialistas son aquellos organismos que priorizan a un solo huésped en donde su adecuación se va a maximizar, ¿sale? Entonces tenemos parásitos generalistas y parásitos especialistas. Si nosotros revisamos la literatura, ¿cómo son las estructuras genéticas poblacionales de lo que está ya publicado de especies generalistas y especialistas? Entonces, una población o una estructura genética poblacional de un organismo generalista, como es en este caso, esperaríamos lo lógico, ¿no? Un alto flujo genético en las poblaciones padmíticas, es decir, que se pueda haber reproducciones aleatorias, ¿no? Sin ningún problema. Tamaños efectivos de población altísimos, es decir, hay una gran cantidad de machos, hay una gran cantidad de hembras, ¿no? Que las poblaciones se mantengan a largo plazo, que sean menos susceptibles a fluctuaciones estocásticas, que pueden tener varios recursos, es decir, varios huéspedes, y porque se puede reemplazar el recurso uno por otro, ¿no? Esa es como que la teoría de los generalistas. En cambio, los especialistas es completamente opuesto, es decir, bajo flujo genético entre las poblaciones están menos conectadas, ¿no? Alta diferenciación genética, las poblaciones pueden experimentar estos cuellos de botella, tamaño efectivo de la población bajo, y obviamente los especialistas son más susceptibles a los cambios estocásticos y pueden tener extinciones locales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son dos polos opuestos de lo que puede funcionar en la literatura y queríamos probar este tipo de hipótesis en este grupo de parásitos, que era la primera vez que se probaba, ¿eh? Esto sí quiero decirles, ¿no? Para que no se imaginen, miren cómo son estos dos parásitos. Son bien diferentes. Unos tienen un cuerpo más pequeño y más anchito. Los otros son mucho más largos, vean, ¿no? El patrón de espinación es muy diferente. Este tiene dos campos de espinas, mientras que este parásito tiene un solo campo de espinas, ¿no? Entonces, estas son una de las características morfológicas que diferencian a estos dos grupos, ¿no? Entonces, yo solamente se los quería mostrar, ¿no? La probosis o cabeza, que es esta, que está recubierta de ganchos, que se acuerdan que les dije que esta es para que
esta proboscis puede entrar al aparato digestivo, se fija y entonces el parásito ya no puede desprenderse, ¿no? Entonces estas son las proboscis o cabezas, que esto es característico de este grupo de parásitos. Miren cómo es el ciclo de vida. Un generalista, que es esta especie, que es, ustedes las conocen como eh, garzas cangrejeras, porque viven muy cerquita de cuerpos de agua donde hay muchos cangrejos, ¿no? Entonces, son nocturnas. Entonces, este tipo de garzas se alimentan directamente de los cangrejos que están aquí abajo y es un ciclo de vida indirecto, ¿no? Porque participa un huésped intermediario. En cambio, el generalista, que está del lado derecho, los huevos se liberan a través de las heces, también participa un cangrejo como primer huésped intermediario, pero aquí algo muy interesante es que participan huéspedes paraténicos, que son un montón de peces, ¿no? El huésped paraténico, a diferencia de un huésped intermediario, sirve como transporte. Es decir, llegan las fases larvales que trae el huésped intermediario, llegan las fases larvales, se mantienen ahí, no hay ningún desarrollo. Lo que hace el huésped paraténico es que lo puede transportar y facilitar al último huésped, al último huésped, que en este caso es el huésped definitivo, ¿no? Entonces, esa es la función del huésped paraténico, de transporte y facilitador. Entonces, también a los huéspedes paraténicos se les conoce como puentes tróficos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre un huésped intermediario y un huésped paraténico. Nosotros, naturalmente, pues lo que hicimos fue colectar estos dos parásitos en todas las regiones biogeográficas que tenemos en México, que son aproximadamente 15, según el doctor Morrone, amigo y colega de ahí de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que propuso estas provincias biogeográficas, que seguramente todos ustedes ya conocerán, ¿no? Entonces, nosotros en este trabajo el objetivo era realmente ver si un organismo especialista y un organismo generalista se comportaban de la misma forma en su estructura genética poblacional, ¿no? Y compararlo con la literatura. Y bueno, para eso utilizamos un gen mitocondrial, que es el gen citocromo C oxidasa 1. Entonces, miren, el especialista solamente va a estar en un huésped, nosotros solamente ahí lo hemos registrado, y el generalista lo hemos registrado en más de 15 huéspedes. Seguramente puede estar en más. Lo que pasa es que nosotros solamente estábamos analizando este tipo de huéspedes porque muchos de ellos no están en la NOM. Entonces sí quiero decirles que como parasitólogos siempre tratamos de revisar organismos que no estén en ninguna categoría, ¿no? De riesgo. Entonces, siempre somos muy cuidadosos en tratar de analizar algunos huéspedes. En bajos números no podemos analizar muchos huéspedes, ¿no? Además, es muy complicado revisar un intestino de un pelícano que mide algunos metros, ¿no? Entonces, sí, analizamos solamente algunos huéspedes. En este caso fueron de 15 especies. Y estos son nuestros sitios de colecta para que más o menos se den ustedes una idea. Esto pues lo colectamos en un tiempo relativamente corto, yo creo que en unos 15 o 10 años más o menos aproximadamente, o un poquito más. Entonces han sido colectas de muchos años de otros proyectos que hemos estado trabajando en el instituto y simplemente aquí lo que les quiero dejar es cuando ustedes vayan al campo y tengan la oportunidad de colectar el material, coléctenlo de la forma adecuada, presérvenlo de la forma adecuada, porque no saben que a lo mejor en un futuro pueden utilizar estas muestras, ¿no? Y entonces ya cuando nos damos cuenta tenemos proyectos de investigación, muestras para proyectos de investigación muy interesantes que nos permite analizar inmediatamente, ¿no? Entonces nosotros realmente, miren, aquí colectamos 46 individuos para la especie especialista y para los generalistas 78, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Porque pues obviamente es mucho más fácil colectar a los generalistas, ¿no? Entonces, miren, cuando hicimos la red de haplotipos, que son aquí está la del especialista versus generalista,
pues encontramos primero que no hay un patrón filogeográfico, ¿no? No hay un patrón geográfico. ¿A qué le decimos con patrón geográfico? Por ejemplo, esta es la provincia biogeográfica llamada Veracruzan, ¿no? Entonces, miren, aquí, si ustedes alcanzan a ver, es un haplotipo de color morado. Entonces, lo podemos encontrar aquí, aquí y aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no hay un patrón geográfico, es decir, nosotros esperaríamos encontrarla en una área de la red de haplotipos, ¿no? Eso pasa en el especialista y en el generalista igual, ¿no? O sea, no encontramos que los morados estén de un lado de la red y que es de una provincia biogeográfica y los de otra provincia biogeográfica, por ejemplo, la de Yucatán, que está en verde, que está aquí en otra área de la red, ¿no? De la red de haplotipos. Entonces, por eso decimos que no hay ninguna estructura geográfica. A eso nos referimos con estructura geográfica. ¿Sale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, las dos redes se comportan exactamente igual. O sea, pareciera ser que a los parásitos no les importa ser especialistas o generalistas, ¿no? Naturalmente, al parásito que es generalista, lo que nosotros quisimos hacer es a ver si podíamos encontrar un patrón, ya que se encuentran diferentes huéspedes, ¿no? Por ejemplo, en las garzas de la familia Ardeide, que están aquí de color amarillo, igual los encontramos en diferentes áreas de la red de haplotipos. Miren, aquí están, en esos colores amarillos. Es decir, no hay haplotipos que le gusten estar en ardeidos, ¿no? O por ejemplo, en águilas pescadoras, que ustedes también deben de tener por ahí, ¿no? Este, también, o sea, no hay un patrón. Miren, aquí está un individuo, aquí está otro, ¿no? De Pandion, aquí está otro. Es decir, los huéspedes definitivos pueden albergar un montón de haplotipos, ¿no? Eso es lo que quiero enseñarles. Pero algo muy interesante también que quisimos ver. Recuerden que esta es una especie generalista y utiliza peces como huéspedes paratécnicos, es decir, como transporte o facilitadores. En este caso, nosotros lo que hicimos fue colectar algunos huéspedes de la familia cíclide, que aquí están, ¿no? Entonces nosotros quisimos ver si un pez también podía albergar diferentes parásitos de diferente haplotipo y efectivamente así sucedió. Aquí tenemos un haplotipo, aquí tenemos otro haplotipo, otro y otro en color morado, ¿no? Espero lo alcancen ustedes ver por ahí. Entonces, miren, el huésped paratécnico, que es el pez, pues también tiene esa capacidad de captar diferentes haplotipos, ¿no? Entonces, pues básicamente, pues funciona perfectamente como un huésped paraténico de transporte y facilitador de los parásitos a el ave, en este caso, que es el huésped definitivo. Algo que nosotros encontramos es una gran cantidad de diversidad haplotípica. A pesar de que los varían mucho estos números de individuos, aquí está la N, vean la diversidad haplotípica. Por ejemplo, aquí es 0.99 contra 0.97, ¿no? Es decir, la especie especialista es mucho más diversa en cuanto tiene más formas haplotípicas. Hay una mayor biodiversidad, ¿no? En los individuos con respecto al especialista, ¿no? Entonces, este fue un dato interesante porque quiere decir que son muy diversos los individuos de las poblaciones. Cuando nosotros estimamos los valores de FST, los valores de FST se utilizan para ver qué tanto flujo genético hay entre las poblaciones. Cuando tenemos el valor va de 0 a 1. 0 hay un alto flujo genético, 1 es que las poblaciones son muy diferentes, ¿no? Entonces no hay flujo genético. Entonces, cuando estimamos los valores de FST, miren, son valores muy, muy cercanos a 0. 0.05 para la especie especialista y 0.03 para la especie generalista. Es decir, hay un alto flujo genético entre las poblaciones, lo cual es interesante, ¿no? También hay algunos valores para ver cómo se están comportando las poblaciones que se llama Tajima y Fu. Entonces son valores negativos. Aquí están para ambos grupos. Véanos, aquí están. ¿Esto qué quiere decir? Que las poblaciones están en este momento
en expansión. Es decir, siguen creciendo las poblaciones, entonces, esto nos quiere decir que vamos a encontrar una alta biodiversidad haplotípica, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que encontramos en este artículo que ya está publicado desde el año pasado? Que al parecer el ciclo de vida tanto generalista como especialista no tiene ninguna influencia sobre la estructura genética. Es decir, los dos se comportan muy similares, ¿no? Que hay un alto flujo genético entre todas las poblaciones de las diferentes provincias biogeográficas, que los valores a nivel poblacional de Tajima y Fu sugiere que estas poblaciones están en expansión, ¿no? Que las aves, la vagilidad de las aves juega un papel importante en la estructura genética poblacional, es decir, gracias a las aves se están moviendo los parásitos, hay un alto flujo genético, ¿no? En este caso, para la especie generalista, perdón, que utiliza el pez como huésped paraténico, como facilitador, solamente funciona como ese tipo, ¿no? Facilitando, pero no tiene ninguna influencia en la estructura genética poblacional. Y bueno, con esto quiero terminar, no sin antes agradecer pues a a las instituciones que nos dan nuestro financiamiento. Tenemos nuestra página web que está aquí. Ahí ustedes pueden encontrar una gran cantidad de información de proyectos que estamos haciendo. Tenemos nuestra cuenta de Instagram, si los quieren seguir. En esa cuenta lo que nosotros hacemos es publicar infografías, publicamos información sobre qué es un parásito, eh, biografías de colegas parasitólogos, fotos de organismos que encontramos muy parasitados, ¿no? Entonces, si pueden seguirnos ahí en las redes sociales, ahí estamos súper presentes. Este, por si nos quieren hacer algún comentario, entren a la página, tenemos algunos videos también. Y bueno, ya con este comercial me despido y muchas gracias por su atención. Y cualquier duda, cualquier pregunta, pues voy a estar muy contento de que espero podérsela responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ah, no, ¿verdad? No la dejo. Tenemos tiempo para preguntas. Si alguien está interesado, los que están conectados pueden prender su micrófono con confianza o escribirla, o los que están aquí de manera presencial. También es la oportunidad de aprender un montón del doctor y sobre todo de estas interacciones parásitos hospederos, chicos. Bueno, Martín, yo tengo una primera en lo que se animan respecto a los eventos de coevolución, ¿no? Tú llevas años trabajando con endoparásitos principalmente, pero no sé si se sabe qué tanta coevolución, ¿dónde hay más coevolución? ¿En un endoparásito o en los ectoparásitos, ¿no? Yo quisiera pensar que hay más coevolución en los endoparásitos por obvias razones, ¿no? Y son mucho más especialistas, pero no sé si se sabe bien las cifras. Alex, muchas gracias por tu pregunta. Es muy interesante esto que mencionas. Fíjate que es interesante porque se ha demostrado que en una gran cantidad de ectoparásitos o de organismos que tienen un ciclo de vida directo, como es el caso de los monogenios, que son parásitos de branquias, de piel, que no tienen que pasar por huéspedes intermediarios, hay una mayor coevolución. Hay un artículo por ahí de ratones con sus ácaros, esos evolucionan, esos tienen una mayor coevolución versus estos tipos de parásitos que, que realmente involucran ciclos de vida bien complejos para completarse. Entonces, las cifras no las tengo exactamente, pero hay más ejemplos en ectoparásitos que en endoparásitos a nivel de coevolución. Ok. Sí, es todo un campo todavía por estudiarse, ¿no? Estas interacciones evolutivas y ecológicas bien importantes. Creo que por aquí, gracias Martín, por aquí tenemos ya algún comentario. Dice la autora María Luisa Jiménez, muchas gracias por la charla tan importante. Pregunta, ¿los camarones que consumimos pueden estar parasitados por acantocéfalos o es más factible que parasiten a los camarones del río? Doctora, buenas tardes. Sí pueden estar parasitados todos.
todos los, ya no les quise decir porque no los quiero espantar, pero imagínense que un huésped, el que a ustedes les guste, un camarón, lo que ustedes quieran, es un organismo potencial para uno o más o dos o más de X número de parásitos, ¿no? Entonces, por eso la biodiversidad de parásitos nunca la vamos a poder conocer. Entonces, son huéspedes potenciales, este, todos tienen la misma probabilidad de ser parasitados, tanto de agua dulce como marinos. Lo que sí es que obviamente tenemos un factor de dilución, es decir, tenemos muchos parásitos que parasitan pocos huéspedes en la población. ¿Sí me explico? Es decir, si tenemos una N de 1000 camarones, seguramente menos del 10% estarán parasitados. Entonces, no se espanten, nada más hiérvanlos bien, nada crudo, y si hacen camarones, pues no sé. Perfecto, Martín. ¿Sigues ahí? Sí, sí, sigues. Pues gracias por la pregunta, doctora María Luisa. Gracias, Martín, por la respuesta. Entonces, ya saben, chicos, cuando vayan a comerse los cócteles de camarón, olvídense de esto que nos acaba de decir el doctor. Nos preguntan aquí en el chat, Martín Roxana dice, buenos días, los acantocéfalos adultos de peces marinos, como lisas, serían de interés? Un estudiante COSET está realizando su tesis en parásitos de lisas y ha encontrado Floridocentis. Gracias. Gracias, sí, por la pregunta, híjoles, tenemos nosotros un artículo de Floridocentis precioso, esa fue mi tesis de licenciatura, déjenme decirles, entonces ya tiene algunos talleres y tenemos un artículo de ahí de estructura genética poblacional de Floridocentis, tanto en el Golfo como en el Pacífico, nuestros sitios de colecta fue desde la península de allá de Baja California hasta Centroamérica. Si gustan, la doctora, le puedo pasar las citas, y tenemos un trabajo muy bonito. Son de mucho interés ecológico, sin duda. Déjenme decirles que Floridocentis es un género de parásitos exclusivamente de lisas, del género Mugilcurema, Mugilcephalus, y está bien interesante porque los peces se parasitan en las lagunas costeras al comer ostrácodos. Acuérdense que estos peces salen al mar, crecen, se reproducen, pero cuando salen al mar se vuelven carnívoros. La dieta cambia completamente. Entonces pierden estos parásitos, ¿no? Y adquieren nuevos que son marinos, ¿no? Entonces, nosotros en ese artículo que publicamos ya hace unos cuantos años, platicábamos que las lagunas costeras realmente funcionan como islas, ¿no? Está bien interesante, sí, desde el punto de vista ecológico, falta mucho por conocer en el ciclo de vida, y y entonces, pues ojalá que podamos estar en contacto. Pero gracias por la pregunta. Muchas gracias, Martín, por la respuesta. Gracias, Roxana, por la pregunta. Aquí la doctora María Luisa, muchas gracias. El doctor Murugan Gopal, excelentes imágenes de microscopía electrónica de barrido. Aquí nos pregunta Claudia, una de nuestras estudiantes del posgrado. Gracias por la plática, es muy interesante. ¿Los árboles filogenéticos de parásitos son similares a los de sus hospederos definitivos? Tiene que ver con esto de la coevolución, ¿no? Gracias, es muy interesante tu pregunta. No, normalmente no. Los parásitos generalistas, como los decíamos, pues no carecen prácticamente de ciertos patrones de coevolución a nivel de especie. Hemos encontrado patrones en grandes grupos, por ejemplo, esto que les decía de los parásitos de patos, ¿no? Hay un grupo de patos o una especie de patos que prefiere los patos de superficie. Hay otros que prefieren los patos de profundidad o los patos buceadores, ¿no? Hay unos que se llaman del género Anas, otros del género Aitia y otro del género Oxiura, ¿no? Los Oxiura les gusta bucear, son buceadores. Los Anas, todo el género Anas, seguramente ustedes los han visto en algunos cuerpos de agua dulce ahí en temporada de lluvias. Esos se voltean nada más y se les ven las patitas así. No sé si los han visto. Esos son los que llaman de superficie.
Entonces, sí hemos encontrado ciertos patrones o ciertos grupos, les gusta un género, a otros otro de huésped definitivo, ¿no? A ese nivel hemos encontrado cierto patrón de especificidad hospedatoria, pero a nivel de especie es muy complicado. Perfecto, Martín, muchas gracias. ¿Alguien de aquí que quiera hacer alguna pregunta, chicos? Adelante, David, acércate, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Estuvo muy interesante. Mi pregunta va en cuestión a los hospederos definitivos. ¿Estos parásitos también tienen la capacidad de modificar el comportamiento de las aves? Gracias, David. Fíjate que de las aves no. Lo que modifican el comportamiento son de los huéspedes intermediarios. Hasta lo que hemos encontrado. Lo que sí hemos encontrado también es que una gran parasitosis sí puede causar, como les se entiende en el intestino, cuando encontramos una prevalencia altísima, lo que pasa es que perforan tanto el intestino que incluso pueden causar la muerte de los huéspedes definitivos. También hay algunos casos ahorita que hemos estado trabajando con nutrias marinas de ahí de California, otras con unas zorras endémicas de la isla San Miguel ahí en California, ¿no? O sea, altos niveles de parasitosis puede causar la muerte de su huésped definitivo, eso es sin duda, pero no modifican el comportamiento como tal, ¿no? Ok. Perfecto, muchas gracias, David. Gracias, Martín, por la pregunta. Yo tengo una pregunta que viene de la mano con la que te hizo ahorita David, Martín, respecto a las poblaciones de anfípodos intermediarios. Por ahí nos comentabas que estos parásitos o endoparásitos llegan a cambiar patrones de comportamiento en los anfípodos intermediarios, pero también mi duda es si hay algún cambio, por ejemplo, en proporción de los sexos. En el caso de Wolbachia, ¿no? Que es una bacteria bien común en artrópodos y que se ha visto en arañas, insectos, en otros grupos, llega a volver a las poblaciones partenogenéticas. ¿Hay algún caso con este tipo de acantocéfalos donde se vean algo similar? Fíjate que los acantócefalos, no me acuerdo, no estoy seguro, no me acuerdo por ahí, pero espero no equivocarme, pueden causar en algunos casos la castración. Cuando los parásitos llegan a los huéspedes intermediarios, lo que hacen es que los castran, ¿no? Químicamente, es decir, no se desarrollan las gónadas, y entonces toda la energía está sujeta para mantener el parásito, ¿no? Cambian el comportamiento, cambian la coloración, eso sin duda. Y por ejemplo, en estadio adulto, lo que no les platiqué es que, por ejemplo, los machos cuando se reproducen con las hembras, los machos son los primeros en irse. Se liberan, una vez que se reproducen los machos, ¡pum! Se liberan del intestino, de alguna forma se van saliendo del aparato digestivo y se van con las heces. Las que se quedan son las hembras. ¿Por qué? Porque las hembras lo que pasa es que les toma un poco mayor de tiempo desarrollar todos los huevos. Hay hembras, por ejemplo, eso sí se ha visto, y aquí seguramente Alejandro nos habrá visto muchos, y seguramente muchos de ustedes también, esta foto famosa de el alacrán con los bebés arriba, ¿no? Sí se acuerdan, ¿no? De esa foto, ¿no? Y todos dicen, Claro. ¡ay, qué padre! Cuidado parental, y hay fotos en toda la red, ¿no? Pues déjenme decirles que no se inventó ahí, se inventaron en los parásitos. Las hembras, perdón por hacerles así su corazoncito, chicharrón, perdón, perdón, Alex, pero fíjense que las hembras en los acantocéfalos lo que hacen es que embrionan todos los huevos, y hasta que estén embrionados todos los huevos, son tantos los huevos que hay en esa hembra, que lo que hace es que se explota la hembra, se revienta la hembra de tantos huevos, y entonces salen todos los huevos embrionados. Entonces son estas estrategias que dices, como un gusanito que tiene un sistema nervioso tan rudimentario puede hacer esto, ¿no?
Entonces, desde ahí empiezan los cuidados parentales. Entonces, cuando ven un alacrán, acuérdense de lo que les platicamos, ya no lloren tanto. Perfecto, Martín. Muchísimas gracias. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo para preguntas. Por ahí quedaron preguntas pendientes en el chat. El doctor dejó su contacto. Si alguien quiere contactarlo directamente para alguna consulta particular o incluso para alguna colaboración, pues está abierto, ¿no? Con esto terminamos, Martín. ¿Algo que quieras agregar para terminar, por favor? Pues solamente agradecerles a todos ustedes por estar presentes, a los que están ahí de forma por el chat, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta charla. Por favor, si tienen alguna duda, alguna inquietud, no solamente con estos parásitos, sino programas en la UNAM, algo que nosotros podamos ayudarles en el Instituto de Biología, con todo gusto, para orientarlos, ayudarles, en lo que ustedes deseen. Espero que tomen en cuenta que en la UNAM, la institución, somos instituciones hermanas de educación y que nuestro interés es tener jóvenes dedicados a la biología, ¿no? Y a la investigación. Muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes. Con esto terminamos el día de hoy. Nos vemos dentro de 15 días. Dentro de 8 días no va a haber seminario. Vamos a andar en campo. Entonces, aprovechen para hacer otras cosas. Dentro de 15 días vamos a tener al doctor Tonatiuh Ramírez de la Autónoma de Nuevo León, hablándonos un poquito de diversidad y evolución de geckos en islas de la península de Baja California. Va a ser un tema bien, bien interesante. Entonces, con esto terminamos nuestro seminario, chicos. Descansen. Recuerden que hay